Por demás particular, es un día en el que se celebra el Día Mundial sin Tabaco y un momento particular, además de la humanidad entera, que supone desafíos bien interesantes, tanto para quienes llevan adelante las políticas antitabaco como para quienes están en esa lucha por abandonar el vicio, ¿no? La adicción. Le damos la bienvenida a quien nos va a acompañar para hablar sobre este tema. Es la médica cardióloga Laura Roballo, especialista en tabaquismo, presidenta del CIET, Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Bienvenida. Muchas gracias por darnos este espacio para hablar de este tema hoy. No, por favor, estuve leyendo el comunicado del CIET, muy interesante, tiene ahí un par de puntos que va a estar bueno poner a debatir. Pero hagamos un poquito de contexto, ¿no? Hoy sabemos que las personas que fuman son más vulnerables a un desarrollo más severo del COVID, en caso de contagiarse, por ejemplo. Y además ya sabíamos de antes, aún al margen de la pandemia, el porcentaje de muertes que responden al tabaquismo, muertes por causas cardiovasculares, es altísimo en nuestro país. Entonces, razones sobran para dar batalla al tabaco. Quiero decir que a mí me pone un poco incómoda el tema porque yo estoy en esa lucha exhumadora de hace poco, sigo peleándola, o sea que no quiero que piensen que estoy hablando desde ningún logro particular porque estoy en la batalla. Pero siempre celebré, aun cuando fumaba bastante, las políticas antitabaco que se habían implementado en nuestro país en el año 2008. ¿No? Sí, un poquito antes incluso. Un poquito antes empezó. Sí, ya comienza en el 2004 con la ratificación del convenio marco para el control del tabaco y en 2005 con los decretos que llevaron a nuestro país a ser el primer país en la región de las Américas en ser libre completamente de humo de tabaco, amén de otras disposiciones más que fueron por vía de decreto, ¿no? Pero una larga lucha que fue muy fructífera en sus inicios y que ahora, bueno, un poco tú mencionabas el comunicado del CIET, a la sociedad civil nos preocupa enormemente el estancamiento que ha habido en las políticas de control de tabaco e incluso el retroceso que está empezando a verse. A ver, cuando hablamos de control de las políticas de tabaco, ¿a qué se refieren? Y nos estamos refiriendo a lo que está incluido... Porque nadie fuma en lugares públicos, nadie fuma en restaurantes, no se ha vuelto para atrás en ese sentido. Bueno, está bueno lo que tú traes porque hay algunas medidas que son de público conocimiento y que realmente nuestro país las adoptó y las sostiene y se han afirmado, como es el tema de hoy nadie se le ocurre fumar dentro de los ambientes cerrados, eso se ha afirmado, se ha afianzado por parte de la población. Pero hay otras medidas contenidas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es el primer tratado en la historia de la humanidad firmado por la organización, impulsado por la Organización Mundial de la Salud y que fue firmado de manera unánime por todos los países parte y que nuestro país ratificó prontamente y que en este convenio se establecen una serie de medidas que se resumen en 6, el paquete de medidas Empower de la Organización Mundial de la Salud, dentro de las cuales la protección de la exposición al humo del tabaco, los ambientes libres de humo de tabaco, es solamente una de las medidas. Después hay otra medida importantísima, que ya la quiero señalar desde ahora, que es los impuestos a los productos de tabaco, que representan la medida aislada más eficiente para promover el abandono del consumo de tabaco. ¿Ahí se retrocedió en ese sentido? Se está retrocediendo porque para que esa medida sea efectiva se tienen que hacer aumentos por arriba de lo que es los impuestos habituales, el IMESI, y estamos por debajo. Entonces, ¿y el precio al consumidor... ¿Desde cuándo es? ¿Que puede tener que ver la pandemia como posible explicación? Yo no veo a la pandemia como una explicación para esto. Creo que ha habido un descuido por parte de las autoridades en mantener esta política que venía aplicándose en años anteriores, ¿no? ¿Un descuido que arranca con el nuevo gobierno o que arranca de antes ya, como de haber bajado los brazos? Bueno, las políticas para el control del tabaco han tenido como fluctuaciones a lo largo de todos estos últimos gobiernos. Claramente hubo un muy fuerte apoyo siempre que ha estado Tabaré Vázquez al frente de las políticas porque él lo asumió como un tema personal, le valió reconocimiento a nivel internacional y después ha tenido sus fluctuaciones. En el gobierno de Mujica hubo un retroceso fuerte también. Todos recordarán que atravesamos por un juicio
que Philip Morris le impuso a Uruguay, que nos llevó muchos años y que finalmente quedó laudado, se ganó, y eso marcó un hito. Y ahora nosotros lo que queremos señalar es esta situación actual, que es, no puedo decir con exactitud en qué momento se tuvo este descuido, pero lo cierto es que hoy no estamos con un nivel impositivo que realmente nos garantice que esta medida sea estimule la compra de cajas de cigarros. Ahí está. Sí. Y mencionan también otro elemento. Sí, hay otro elemento también alarmante y flagrante, y esto sí implica un retroceso y nos preocupa mucho porque estamos entonces entrando en un conflicto no solamente... ¿Con el propio acuerdo internacional? Claro, el acuerdo del convenio marco además lo que establece es que los países tienen que ir más allá de las medidas establecidas en el convenio. O sea, que tienen que ir en progresión y además en no regresión. Los dos principios, el principio de progresividad y el principio de no regresividad. Y aquí nos estancamos en varias de las políticas, no hemos avanzado en muchas de ellas, que ahora las podemos detallar un poquito más, pero particularmente ha habido una regresión al habilitar la comercialización de productos de tabaco calentados, que son nuevos dispositivos emergentes. ¿Son los cigarrillos electrónicos? No son los cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos son cigarrillos son dispositivos electrónicos que calentaban vapor y liberaban nicotina. Esos son los e-cigarettes. Y ahora están estos otros productos, que son productos que contienen tabaco prensado, o sea que lo que se hace es calentar ese tabaco, no al punto de la combustión de un cigarrillo convencional, pero de cualquier manera se liberan, eso ya también ha sido bien establecido, las mismas sustancias tóxicas y cancerígenas que libera un cigarrillo convencional. ¿Son los VAP? Son cigarrillos con forma de cigarrillo, pero que también son dispositivos eléctricos, que lo que hacen es calentar ese tabaco y bueno, el resultado de la emanación es diferente, pero como señalaba recién, está bien establecido que los constituyentes de lo que inhala el paciente y de lo que se vierte hacia el exterior presenta las mismas cantidades, las mismas sustancias tóxicas, algunas en más, algunas en menos, y lo interesante es señalar que, por supuesto, la industria tabacalera, que tiene los medios, los recursos y el interés de hacerlo, ha salido a promover de manera muy engañosa que estos productos son menos nocivos para la salud, lo cual es un fraude. Pero son los mismos que producen el tabaco convencional, los cigarrillos convencionales están produciendo... La misma industria que produce, o sea, son los dueños del mercado. O sea, acá tenemos un tema estratégico de una empresa que no quiere perder consumidores. O sea, es tan simple y llano como eso. O sea, está desde hace mucho tiempo cayendo el consumo de tabaco de lo que conocíamos como tabaco hasta ahora, que eran los productos convencionales, el tabaco de armar o los cigarrillos de caja. Ese consumo viene cayendo sostenidamente gracias a las políticas de control de tabaco y entonces se pone al mercado un nuevo producto y son las mismas empresas. Pero científicamente está comprobado que son igual de dañinos o hacen menos daño. Están en curso los estudios de investigación independientes para ver, porque no ha habido tampoco una historia tan larga de consumo como la ha habido con los productos convencionales del tabaco, que llevan más de 6 décadas de investigación, pero es fácil inferir que si están las mismas sustancias tóxicas, porque eso sí se puede demostrar, cuáles son las sustancias que están constituyendo las emanaciones de estos productos. Si son los mismos cancerígenos, las mismas sustancias tóxicas presentes en estos dispositivos, es fácil inferir que el daño por lo menos va a ser el mismo, si no mayor. Tenemos que remontarnos quizás en el tiempo para ver cómo esta estrategia sigue siendo la misma. O sea, cuando décadas atrás la industria tabacalera saca a la luz los cigarrillos con filtro o los de menos contenido de nicotina, también fue un engaño y terminó siendo un fraude para la humanidad, porque para compensar la menor cantidad de nicotina, los fumadores inhalaban más profundamente y eso llevó a que aparecieran cánceres a niveles más distales en el pulmón. Y aquí es muy factible que suceda lo mismo, porque muchos de estos productos tienen un quizás menor nivel de nicotina, pero cuando uno fuma, no fuma como en una máquina que mide a ver cuánto estoy inhalando de esa nicotina, sino que el fumador fuma para obtener el nivel de nicotina que necesita para obtener una señal de gratificación en su cerebro, porque eso es en definitiva lo que hacen los productos de tabaco, liberan una sustancia
altamente adictiva. Pero lo adictivo es la nicotina. Lo adictivo es la nicotina bueno, y a eso se justamente suman todo lo demás. Si estos tienen poca nicotina o no tienen nicotina... Tienen nicotina. Ah, todos tienen nicotina. Los productos calentados de tabaco tienen nicotina, porque tienen tabaco y la nicotina es un constituyente de la planta de tabaco. Lo pregunto porque en algún momento se manejaba como una estrategia para dejar de fumar la utilización, por ejemplo, de los electrónicos, que son como de esta familia, por Exacto. lo que, ¿no? Sí, son de la familia. Como una estrategia. Sí, se y manejó. Sustituyendo el cigarrillo común por ese, y que como vas disminuyendo en nicotina, vas disminuyendo tu adicción hasta que un día podés prescindir. Se manejó por parte de la industria. Y muchos lo han logrado así. Sí, algunos lo han logrado así. Pero está demostrado que estos productos que liberan nicotina no son la herramienta eficiente y comprobado científicamente para dejar de fumar, porque muchos de los fumadores incluso se enganchan en ese consumo y siguen en ese consumo, además quizás con la falsa percepción de que son menos nocivos. Y por otro lado, no se está desalentando un gran componente de lo que es la adicción al consumo de tabaco, que no es solamente biológica, sino que también es comportamental. Entonces nosotros ponemos un dispositivo que sustituye al otro, pero sigo haciendo exactamente lo mismo, sigo fumando, sigo inhalando, sigo vinculándome con ese producto. Entonces aprovecho para felicitarte por haber dejado de fumar, porque me consta quienes trabajamos en esto que es sumamente difícil lograrlo, porque el cigarrillo es un producto. Para nosotros también. Cuéntenos, ¿cuándo se deja de ser fumador? Hay una definición técnica que es que a los 6 meses uno pasa a ser un exfumador, pero uno nunca es un no fumador, uno pasa a ser un exfumador en tanto se mantenga en abstinencia. Pero la vulnerabilidad a la nicotina persiste toda la vida, por eso es tan alta la recaída y por eso no hay que bajar la guardia y mantenerse en ese consumo cero, porque en el momento que uno vuelve a probar nicotina... Voy a estar en modo de esfuerzo siempre. De aquí a que te mueres. Permanente. No significa que vaya a ser un esfuerzo permanente, porque muchas personas hacen un viraje después y pasan a ser esos exfumadores que denostan el tabaco. Ay, me encantaría. Muchos lo logran porque hacen una conversión en la que miran mal a psicológica, los otros, ¿no? que miran mal a los que fuman. Sí, en la esfera emocional. A los fumadores. Pasan del amor al odio, ¿no? Quiero volverme una discriminadora, de verdad, no como me acusan algunas. ¿Puedo hacer una pregunta? Discriminar al fumador. Quiero sentir eso, porque todavía no estoy ahí. Trabajamos. Si querés podemos trabajar en eso después para que lo logres. Mirá que es buena. Mirá que es buena. Yo dejé de fumar en mi última ocasión con Laura. ¿En serio? Sí, me asistió Laura. Así es. Sí. Hace 2 años ya. Otra persona a la que tengo que felicitar. Pasarle los honores a la doctora Jambi, ¿no? Que fue la que me empujó. La doctora Jambi es una experta también. Te quería preguntar si este decreto de autorizar, que creo que fue en marzo de este año, de autorizar el tabaco calentado, pasó por el ministro Salinas, en medio de esta pandemia, sabiendo todo el riesgo que importa el tabaquismo, ¿autorizó que esto se aprobara? Bueno, efectivamente el decreto se aprobó en el Ministerio. Lo que nosotros pensamos desde la sociedad civil es que en este caso... ¿Fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública? Sí. ¿El decreto emana del Ministerio de Salud Pública? No parte del Ministerio, ¿no? Es un decreto que no se redacta en el Ministerio. Es un decreto que llega al Ministerio. ¿De dónde? Del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Entonces, o sea que es un decreto presidencial. Sí. A ver, nosotros ya vivimos una etapa en que afortunadamente en ese entonces muchas políticas de control del tabaco avanzaron rápidamente por vía de decretos, que después fueron avanzando en lo que fue la promulgación de la ley de control de tabaco integral de nuestro país, ¿no? Pero digo lamentablemente porque en ese momento los decretos fueron para avanzar y este es un decreto que claramente nos lleva a retroceder. Y como decía hoy, estamos incumpliendo con nuestro acuerdo del convenio marco del control del tabaco porque no se puede regresar en una medida. Tendríamos que poder avanzar en esa medida. ¿Por qué estamos regresando en esta medida? Y porque los productos que estamos mencionando, que son productos emergentes y novedosos, claramente están destinados a incentivar el consumo en los jóvenes, porque la industria tabacalera no quiere perder consumidores, o sea, a medida que se mueren o dejan de fumar los adultos, necesita captar nuevos consumidores. Y está dirigido hacia los jóvenes. Y ya estamos viendo en Uruguay que empezó a haber un aumento en el consumo de estos productos que se muestran como sofisticados, elegantes, menos dañinos,
Y de hecho, la información científica lo que está mostrando ya rápidamente es que no solamente no son menos dañinos, sino que incluso podrían aparecer otros daños vinculados al consumo de estos dispositivos. Por lo tanto, por eso decimos que es regresivo, porque nosotros teníamos una medida que apostaba a proteger a los consumidores y ahora estamos habilitando un producto que cuando se usa, como lo dice el fabricante, para los productos convencionales está demostrado que se muere la mitad de los consumidores, o sea, mata a la mitad de sus consumidores. Y estamos habilitando un dispositivo que tiene las mismas sustancias cancerígenas y tóxicas que tiene un producto convencional, lo cual para nosotros es francamente inadmisible y por eso queremos denunciarlo y esperamos a que prontamente se retroceda en esto, en esta medida, que se pueda derogar este decreto, que podamos avanzar en las políticas que sí sabemos que son efectivas para el control del tabaco y en las que mucho nos queda todavía por hacer. Y en el caso de los cigarrillos electrónicos, que no son estos, no son los PTC, en los electrónicos, que pueden no tener nicotina, porque vos le podés poner... nicotina, sí, pueden tener otra saborizantes. cosa, sí. Los que no tienen nicotina. No son un dispositivo efectivo como herramienta terapéutica, que eso es otra cosa interesante para señalar, porque cuando uno ve lo que ocurre con cualquier estrategia terapéutica, cualquier otro medicamento que quiera salir a la luz, que quiera ser aprobado, uno tiene que demostrar eficacia y seguridad. Y en estos dispositivos no está demostrada la eficacia, tampoco está demostrada la seguridad. O sea, hay una publicación siempre interesada por parte de la industria tabacalera que señala algún aspecto, como en este caso, decir que hay menos contenido de alguna de las sustancias tóxicas. Entonces nosotros lo que señalamos es, estás vendiendo un menor daño que no es real y además no has demostrado que seas eficiente como herramienta para dejar de fumar. Entonces, ¿cuál es la utilidad de estos productos? Claramente sirve a un único propósito, que es al de la industria tabacalera, que persigue sus fines comerciales. ¿Y cuánto le cuesta al país todo lo que la atención a las enfermedades, a las personas que son enfermas debido al tabaco? Bueno, ¿cuánto le cuesta? ¿Está calificado? Sí, eso está estimado en las estimaciones más generosas, porque incluso se podrían hacer más exhaustivamente. A nuestro país le cuesta cerca del 2% del Producto Bruto Interno tratar las enfermedades tabacodependientes que hoy sabemos también que se llevan 6.000 y pico de muertes estimadas solamente por el consumo de tabaco, ¿no? Si hablamos en términos de costos humanos y costos económicos. Estamos hablando de 6.500 muertes por año en Uruguay. Por año, en Uruguay. Lo que ahora todos nos estremece, que son las 3.000 y pico de muertes, 4.000 y pico de muertes por la pandemia. Sí. Entonces, si estaremos hablando de un problema grave desde el punto de vista de las vidas, ¿no? Sin duda, porque además hoy estamos muy acostumbrados al término pandemia, pero aquí tendríamos que hablar de una sindemia, porque estamos una pandemia emergente, la del COVID, que nos estremece y por supuesto nos tiene que seguir preocupando, pero que se mete en medio de una pandemia que no está resuelta para el mundo, mucho menos para nuestro país, y que, como sabíamos y como señalaba antes nuestra conductora, es un terreno fértil para que el COVID incursione de manera más grave. O sea que tendríamos que estar poniendo todos nuestros esfuerzos en que las políticas de control del tabaco se fortalezcan. Y además quiero señalar acá que las políticas de control de tabaco no son un costo, son costo efectivas. No solamente salvan vidas, sino que además no significan un costo para el país en un momento en que también tenemos que cuidar nuestra economía y seguramente redundarían en beneficios económicos al disminuir la carga de enfermedades atribuibles a este consumo. Sí, yo entiendo perfectamente que la liberación de este dispositivo ahora en base a tabaco sea una contradicción con las políticas. ¿Para cómo se llevan con las otras contradicciones? O si son contradicciones, por ejemplo, seguir una política en contra del tabaco y regular y liberar la venta de marihuana, por ejemplo, que fumar marihuana es otra cosa, pero es fumar marihuana. ¿Cómo se lleva con eso? O cómo se lleva con otras adicciones. Un Estado que promueve el juego, con salas de juego, o un Estado que fabrica alcohol para vender alcohol, o fabricaba, no sé si ANCAP sigue haciendo sus productos o no. Es decir, ese tipo de contradicciones que son atentados a la salud, pero sin embargo son promovidos del Estado.
Sí, yo a esto lo que respondería es que sin duda hay muchas cosas en las que trabajar. También tenemos, como señala la OMS, la epidemia de obesidad y tenemos que trabajar fuertemente en cambiar los hábitos de salud. Le agregó otras cosas, pero por la fumar marihuana. ¿No es contradictorio con las políticas antitabaco? Entramos en un terreno de debate de lo que es la legalización de las drogas, en el que yo no me quisiera meter, pero desde la sociedad científica nosotros no promovimos la liberación de la marihuana, por lo menos desde el CIET puedo decirlo claramente que no lo vimos con buenos ojos, pero lo que sí tenemos clarísimo es que el tabaquismo sigue siendo la causa número 1 de muerte en el mundo, con 8 millones de muertes por año, más de 8 millones de muertes por año. Vuelvo a la cifra que acabamos de decir, más de 6.000 muertes por año en nuestro país, más las enfermedades que generan durante muchos años gastos sanitarios. No tengo dudas del daño de los cigarrillos, te respeto muchísimo, mi intención no es, generar acá un debate, pero sí tener más claro, porque en algún momento, hoy alertan sobre este retroceso en las políticas antitabaco y uno de los elementos es la liberación de esos dispositivos, ¿no? Y yo me pregunto si en su momento la liberación de los otros dispositivos, que no son dispositivos, la liberación de la venta de marihuana con registro, regulada, pero incluso promovida, no fue una contradicción que va en contra de las políticas antitabaco. Es una pregunta concreta, si fue o no, y el CIET se pronunció en aquel momento como se pronunció ahora o no. Son preguntas bien concretas. Nos pronunciamos en aquel momento también. El consumo de otras sustancias, no solamente de la marihuana, adictivas, puede ser puerta de entrada también para el tabaco. O sea que seguramente hay que priorizar también estrategias de control efectivas para desalentar el consumo de la marihuana, el consumo recreativo, porque sabemos que la marihuana tiene otros usos. Pero vuelvo de nuevo sobre el tema del tabaco. Hoy estamos en el Día Mundial sin Tabaco y se nos está pasando por adelante una oportunidad imperdible de volver a liderar en políticas de control de tabaco. Y digo esto porque también no solamente es un perjuicio para la gente en Uruguay, para la población del Uruguay, el riesgo que entraña el consumo de estos productos, sino que es un riesgo alto y es una agresión también para lo que significa Uruguay para la región. Nosotros hemos sido un país que lideró, que ha recibido reconocimiento internacional por sus políticas de control de tabaco, que hoy incluso está recibiendo de nuevo un reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud, para el Fondo Nacional de Recursos, por su programa de cesación de tabaquismo, que es uno de los más integrales y completos en la región, pero sin embargo estamos atrasados y estamos retrocediendo. Y esto en particular que pasó con los productos de tabaco calentados es muy grave, porque está usándolo la industria tabacalera para poner a Uruguay como ejemplo para el resto de la región, porque eso es el cabildeo de la industria tabacalera. Siempre que puede va a tratar de ir para atrás en las leyes o de boicotearlas directamente. Me pongo en el lugar de un fumador que quiere seguir fumando, ¿tá? Que no tiene ningún interés en dejar de fumar. Sí. Y le dicen que ahora en el mercado hay un producto un poco menos nocivo. Qué bueno. Es que no es un poco menos Dejo de nocivo. fumar los convencionales y me paso a fumar estos que son... Pero eso no es correcto. A ver. Porque eso ya es una falacia, es un mensaje engañoso de la industria tabacalera, porque no es menos dañino. Pero no me dice que todavía no está estudiado 100% científicamente. No están los estudios que demuestren que sean menos dañino y hay Pero estudios tampoco que que sean demuestran, lo mismo. hay estudios que demuestran que hay daño vinculado a estos productos, incluso daño diferente. Por ejemplo, en los jóvenes se están viendo neumonias irritativas que no se veían con los productos de tabaco convencionales. Entonces, no es menos dañino. Eso es un error. Ese Bien. es el tema. A mí me gusta... La industria, perdón, nada más que esto, hay que pensar que la industria tabacalera, que tiene muchísimo dinero, ha por todos los medios tratado de filtrar en distintos momentos, desde los tabacos, los cigarrillos mentolados, los saborizados, es decir, todo está camuflado. Los light, que no son tan light y sin embargo aparecían con ese nombre, etcétera. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, a ver, frente a una industria tan poderosa que solamente busca consumidores porque vive de eso, de vender cigarros, ¿cuánto un país debe estar alerta cuando sabe que su presupuesto, el presupuesto en salud que se le va para atender a los enfermos por tabaco, es tan alto? Y cuando hay tantas vidas comprometidas en este tema, a mí me parece que yo admito que si este decreto sale de Presidencia de la República y no sale del Ministerio de Salud Pública
y no ha contado con el aval de las organizaciones científicas que han estado vinculadas a esto, e incluso de la propia comisión que hay, ¿no?, en el Ministerio, que tiene que ver con el tabaco, es como una cuestión que sale por el costado. En medio de una pandemia como la que estamos sufriendo, y con datos que yo no sé si son ciertos, pero habla de que un 79% es la gravedad o la vulnerabilidad que tienen los exfumadores o los fumadores cuando les cae el COVID. Yo creo que es gravísimo, de verdad lo digo, es gravísimo para la salud de la gente y es gravísimo como ejemplo para Latinoamérica, que efectivamente, como tú dices, Uruguay siempre ha sido como una proa, ¿no?, en Latinoamérica. Alfredo. Sí, yo creo que Uruguay sin duda fue ejemplo. El dato interesante es que el 2% del PBI se ahorraba con el tema de eso, no lo sabía. Sumame eso en el plus de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, Marguerite, que no esa nunca te lo había dicho. Pero aparte de eso, por algo Philip Morris agarra a Uruguay para hacer el juicio. Querían un ejemplo para el resto del mundo y marcharon, ¿no? Por suerte marcharon y pudimos ganar ese juicio que no implicaba solo Uruguay, era para mostrar si Uruguay perdía, entonces otros países iban a tener mucho cuidado en hacer una política similar a la que impulsó Tabaré Vázquez. Dos preguntas. ¿Son caros los dispositivos estos de tabaco calentado? Porque también pueden ser, no son para todo el mundo, capaz son más caros, es para una élite. Y aparte muchas veces se vuelve, vos hablabas de los jóvenes, se vuelve una cuestión de moda también. Ahora yo fumo esto. ¿Pero qué? ¿Que entonces el gobierno lo utilizó para recaudar? No, y sí, ¿por qué no? Pero digo, claro que por sí. supuesto, puede ser una opción. Y lo otro es, ¿qué tan efectivos son los chicles de nicotina para dejar de fumar? Porque mucha gente los ha usado y ¿cómo no? Son las dos dudas que tengo. Sí, son productos más costosos que el tabaco convencional, están llenos de glamour y de marketing, son muy vistosos. Igual quiero aclarar que coexiste el consumo, no es que sustituye el consumo, porque como son costosos, habitualmente el fumador no traslada todo su consumo a estos productos, sino que lo hace las dos cosas, que no deja de fumar. Y con respecto a los chicles de nicotina, son parte de las herramientas, del paquete de herramientas que han demostrado eficacia para ayudar a dejar de fumar. O sea, son los sustitutos nicotínicos, son efectivos, son además en nuestro país costeados por el Fondo Nacional de Recursos, que por eso también se lo está reconociendo. ¿No tienen efectos secundarios el chicle de nicotina? Parte de los efectos secundarios que tiene la nicotina como sustancia. Pero son inmundos, no te vas a enviciar con un chicle de nicotina. Son horribles. Igual, de todos modos, dentro de lo que son las estrategias efectivas para dejar de fumar, los chicles de nicotina no son los más efectivos. Lo más efectivo es implementar un paquete de estrategias que son las que se emplean en los programas de cesación de tabaquismo, y vale la pena aclarar que cada fumador es un desafío diferente, no existe una única manera de dejar de fumar. Hay personas que logran dejar de fumar solas, hay personas que necesitan el apoyo. Lo que sí sabemos es que la tasa de abandono cuando se deja a una persona sola es bajísima. De 3 a 6% nada más logran dejar de fumar al año un fumador que se propone dejar de fumar sin apoyo. Por eso es tan importante y por eso el lema de la Organización Mundial de la Salud para el Día Mundial Sin Tabaco este año es apoyar la cesación de tabaquismo. Pero lo que tenemos que entender de eso es que es un compromiso muy pesado para dejarlo solo en el hombro del fumador. Tenemos que ayudar al fumador y para eso tenemos que fortalecer las policlínicas de cesación de tabaquismo que están teniendo debilitamiento, están teniendo falta de recursos. Tenemos que seguir capacitando profesionales para que puedan ampliar el rango de asistencia a los fumadores y además tenemos que defender y acunar a estas políticas de cesación de tabaquismo dentro del marco integral de medidas, porque una sola medida no es suficiente. Entonces, a los ambientes libres de humo de tabaco ayudan, los impuestos al tabaco ayudan, los tratamientos para dejar de fumar ayudan, o sea, toda la regulación que está prevista en el convenio marco es sinérgica y por eso tenemos que vigilarlas en su conjunto. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. A ver, bien cortita. Primero, si tenemos datos más o menos objetivos acerca de cuál ha sido el comportamiento de nuestros compatriotas en este último año de pandemia. Si hay alguna... Insinuaste algo, pero a mí no me termina de quedar todo el claro. Algo que dijiste al pasar, la vulnerabilidad, si incluso aplica para aquellas personas que nunca en su vida, aún siendo adultos,
adultos no han fumado, si aún así son, digamos, un mercado apetecible. Y lo tercero, que yo le marco, yo entiendo que la industria tabacalera, lo que se decía, pero después de todo la industria tabacalera vive de eso. Entonces que una industria que vive de eso pretenda generar estrategias para ganar dinero a mí no me asombra, porque esa es la historia de la humanidad. Frente a las intenciones voraces de los conglomerados económicos existe justamente el freno de la norma, de la ley y de los estados soberanos, ¿no? Desde esa perspectiva, a mí me interesa saber, porque en un momento se amenazó con que, bueno, al alcohol ahora lo vamos, del 0% lo vamos a poner 0,3%, y se especuló, se intentó hacer esa explicación que es para los del vino, uruguayos, bla, bla. Entonces uno podía entender cierta lógica. En el marco de las charlas que ustedes habrán tenido, imagino que alguna pregunta habrán hecho alguna vez, ¿hay alguna lógica para que el gobierno ahora sea protagonista de tan explícito retroceso, según ustedes, en la materia? ¿Cuál podría ser la buena noticia que puede implicar para nuestra nación que ahora liberemos ese asunto vinculado al tabaco? Bien. 3 preguntas. La primera, existen encuestas mundiales, podemos después acercarlas a los panelistas o a quien tenga interés en verlas en más profundidad. La última es la de la encuesta mundial de jóvenes, que es la que referí muy a la pasada para señalar que ya tenemos datos de que empezó a haber un consumo de estos dispositivos nuevos por parte de los jóvenes, que es lo que nos preocupa, porque sin duda es un nicho que la industria tabacalera siempre ha buscado llegar a ellos, ¿no? Está demostrado también que los inicios en el consumo habitualmente ocurren en la adolescencia y en los jóvenes, y después uno queda enganchado de por vida. 30 años promedio de consumo, y yo los invito a pensar si conocen otro producto de consumo libre, entre comillas, porque no es libre, que genere el consumo durante tantos años de vida sin faltar un día, porque con este consumo no se para nunca. Entonces, es claro que apunta a los jóvenes porque ahí va a tener asegurado su negocio. Y por algo se regalan en los Y por algo se regalaban se cuando regalan se los dejaba, cigarrillos. ¿no? Cuando Las azafatas van a estaba los boliches. permitido, los cigarrillos se regalaban para iniciar ese consumo. Y bueno, se puede seguir mucho más en esa línea. Voy a tu segunda pregunta. La vulnerabilidad biológica la tenemos todos. No importa a qué edad uno se exponga. Lo que ocurre es que cuanto más temprano en la vida uno se expone, mayor es la dependencia biológica que genera y más difícil va a ser que pueda dejar ese consumo, porque se va como afianzando en el cerebro y en varias áreas del cerebro que tienen que ver con esta dependencia. Pero la vulnerabilidad biológica a la nicotina es altísima. Basta que uno se exponga a la nicotina para que eso despierte una reacción placentera en el cerebro que nos lleva a querer consumir de nuevo, y en pocos cigarrillos uno se vuelve un adicto a la nicotina. Y la tercera pregunta tenía que ver con cuál es el beneficio que podría haber para el país. Ningún beneficio. El único beneficiario ¿Por qué toma la de iniciativa esto... el gobierno en este tema con un decreto? Bueno, nosotros... ¿Tiene que haber alguna razón? Desde la sociedad civil lo que podemos señalar es que conocemos las tácticas de la industria tabacalera muy bien, porque en los propios documentos secretos de la industria tabacalera que salieron a la luz por allá por la década del 90, cuando las grandes tabacaleras en Estados Unidos pierden un juicio histórico, salen a la luz los documentos, y allí están planteadas las estrategias de la industria tabacalera muy claramente. Hay estrategias de cabildeo, hay estrategias de manipulación, hay estrategias como la que estamos viendo ahora directamente de engaño, de datos fraudulentos, de pseudociencia, porque cuando uno desmenuza los artículos científicos de la industria tabacalera se encuentra con que la investigación independiente rápidamente lo desmiente. Entonces, nosotros lo único que podemos señalar es que sabemos que hay un interés de la industria tabacalera, y aquí me gustaría de nuevo pensar que el Ejecutivo quizás no tuvo claro en qué se estaba metiendo con esto. Quizás fue un decreto que partió precipitadamente para tratar de cubrir algún favor que se haya podido pedir desde la industria tabacalera, porque la industria tabacalera actúa de esa manera. ¿Por qué el gobierno le haría favores a la Entonces, industria tabacalera? Bueno, eso se lo dejo a los investigadores. Cortito, No, porque yo no hay creo más que- tiempo. La industria tabacalera siempre apoyó a todos los partidos políticos. A mí me parece que uno de los conceptos... Por eso, entonces... Sí. A mí me parece que uno de los todos. conceptos que se puede manejar acá es libertad, ¿no? Libertad para comprar un dispositivo, libertad para comprar, porque vos hoy tenés libertad para comprarte una caja de cigarrillos
de 20 cigarrillos, un cartón de cigarrillos, un contenedor de cigarrillos, si querés, y lo pagás y te lo comprás. Claro. ¿Por qué podés comprar un contenedor de cigarrillos y no podés comprar un dispositivo de esto? Sería razonable pensar que va por el camino de la libertad y la equidad, porque si no suspendés los cigarrillos, prohibí los cigarrillos, entonces prohibí este dispositivo y prohibí el otro y por el otro. Pero hoy voy al kiosco y me compro los cigarrillos que Ahí quiero. tenés una línea. Esa puede ser una Sí, pero lo que pasa es que tendríamos que entrar en la discusión de los derechos humanos y el derecho a la salud y a la vida de las personas no puede estar por debajo del derecho comercial, de una Pero empresa que prohibamos los quiere vender cigarros. un producto. Prohibamos los cigarrillos. Las personas que fuman, en su enorme mayoría, no son libres. Han sido producto de una manipulación social que las lleva a consumir con sofisticadas estrategias de marketing, jóvenes que se inician sin tener clara conciencia de lo que están haciendo cuando se inician en este consumo, que como Pero, doctora, decíamos ¿por qué no antes se es una prohíben los adicción. cigarrillos? En el marco Porque de los cigarrillos ya existían, entonces lo que se hizo fue rápido. No, pero es verdad, los cigarrillos alcohol. existieron en la humanidad desde hace El muchísimo argumento que ya tiempo. existían, si el argumento es que ya existían, se cae toda tu argumentación anterior. No, pero No, es como la ley seca, No, es como- Marguerite. exacto. Si prohibís algo, motivás el mercado negro. No seas, escuchame, mucho más Claro. fácil. Y Aquí bueno, lo que si se van a hizo- prohibir estos Y acá es lo mismo, los cigarros electrónicos están Bien. prohibidos. Tenemos y yo que fumé cerrar, 5 señor. años Yo cigarros electrónicos y están prohibidos. Entendí tu punto, se entiende Así tu estás. punto y me parece que es válido. Una reflexión final, doctora, porque hay que cerrar. Perfecto. La reflexión final es que el tabaco sigue siendo la principal causa de enfermedad y muerte en el mundo y en nuestro país también está en la base de 3 de las principales causas de muerte en nuestra población. Todos los esfuerzos que podamos hacer para seguir fortaleciendo las políticas de control de tabaco que están respaldadas son pocas. Todavía nos falta mucho camino y no podemos bajar los brazos en un momento como el que estamos atravesando de pandemia, de sindemia, en el que las personas que hoy fuman están poniendo en riesgo su vida. O sea, tenemos que trabajar para proteger la población. Doctora Roballo, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy. No, por favor, gracias a ustedes por este espacio. Hacemos una pausa y ya venimos. Vale que no te